Paz a vosotros, hermanos, en esta bendecida mañana, 14 de enero del año 2025. Les saluda su hermano en Cristo, Paulina García, desde Tijuana, México. Damos gracias a Dios por este grupo, edificados en su palabra, que a través de este tiempo, mis hermanos, hemos estudiado el libro de los Hechos de los Apóstoles y seguimos con una continuación del ministerio de Jesús. Esta, hermanos, es la 11ª semana con un subtema: el último viaje de Pablo y su última predicación como prisionero hacia Roma. El tema basado, mis hermanos, en este día es Pablo, Festo y el rey Agripa. El cuarto juicio, segunda parte. El cambio que transforma una vida. Mis hermanos, como hemos estudiado días anteriores, la vida de este varón, y a través de este capítulo nos narra la Escritura esta transformación de este varón, Pablo. Sin antes, mis hermanos, elevar una oración a nuestro Dios para pedirle del poder del Espíritu Santo, que sea Él obrando en la vida de cada uno de nosotros y de cada oyente que pueda escuchar este audio a través de diferentes medios. Les invito a hacer una pequeña oración, mis amados hermanos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, grande Señor eres en misericordia. Señor, venimos ante ti a pedirte, Señor, que tu palabra transforme nuestros corazones, transforme nuestras vidas como lo ha hecho con este varón. Señor, te damos gracias porque a través de la Escritura, Padre, podemos escuchar tu voz. Y podemos, Señor, meditar en ella, esperando que a través de tu poder, del poder del Espíritu Santo, tú puedas obrar en hechos en nuestras vidas. Te pido que bendigas a nuestros hermanos expositores, a nuestros hermanos administradores y a nuestros hermanos que imparten la oración en este día. Bendíceles, Señor, y ayúdanos a comprender, Señor, el propósito en nuestras vidas por el cual tú nos has creado. Todo esto, Padre, te lo pido no por méritos propios, sino por la sangre preciosa de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, en esta lectura nos vamos a basar en el capítulo 26 de Hechos, del versículo 1 al versículo 18. Y en esta lectura, mis hermanos, desarrollaremos 5 puntos importantes de este tema, el cual Pablo nos describe su vida transformada, que desde los capítulos anteriores hemos escuchado, hemos meditado, pero en este tiempo se le ve la necesidad a Pablo de dar una clara descripción de su vida y de lo que había sido su conversión. Esta, mis hermanos, es la tercera narración que las Escrituras nos ofrecen sobre la conversión de Pablo,
es una clara imagen del poder transformador de Cristo, y no importa cuán lejos haya estado una persona de Él. A esto le es posible. Mis amados hermanos, en esta lectura nos dice la palabra de nuestro Dios así. Entonces Agripa dijo a Pablo: se le permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. En estos 3 primeros textos, mis amados hermanos, a Pablo se le permite testificar sobre su vida, sobre su testimonio. Se le da la cortesía a Pablo de hablar, de defenderse, pues él, a través de juicios anteriores, había estado presente y participaba en dichos juicios. Algo no menos importante que resalta el capítulo 2, el conocimiento de Pablo sobre Herodes. Él sabía las costumbres de los judíos, pues eran estudiadas y ejercidas también por ellos. En el capítulo 3, mis amados hermanos, vemos a un Pablo pidiendo paciencia, ya que era necesario la meditación, era necesario esperar, y que ellos pusieran atención en lo que sería su juicio de Pablo. Hermanos, este tribunal no era cualquier tribunal, pues era un tribunal superior donde se ejercía una influencia, pero era necesario que estos 2 varones, que estos 2 jueces tuvieran una favorable declaración de Pablo, pues Pablo sabía que en este lugar era importante que él hablara siempre con la verdad. Era importante reconocer para lo cual el Señor le había llamado. Y dice Hechos capítulo 9, versículo 15. Ve, insistió el Señor, porque ese es el hombre. Es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Mis amados hermanos, el Señor le da esta orden a Ananías, donde le dice lo que le vendría a pasar a este varón, cuál sería su destino, y su destino era seguir impartiendo el Evangelio aún a los reyes, mis amados hermanos. Este primer punto lo vemos como Pablo le permite testificar ante estos 2 jueces. En un segundo punto, mis amados hermanos, vemos una vida muy estricta, y en este espacio de lectura nos dice del versículo 4 y versículo 5: mi vida pues
desde mi juventud, la cual desde el principio está en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta, nuestra religión, viví fariseo. Una juventud muy estricta, un fariseo riguroso. Este fue Pablo, mis amados hermanos. Nacido en Tarso, pero lo llevaron a Jerusalén para recibir educación siendo muy pequeño. Recibió educación de la ley judía. Recibió instrucción de uno de los más grandes maestros judíos. Este fue Gamaliel. Esto, mis hermanos, recibió a través de este maestro, recibió Pablo esa educación. Como fariseo, un religioso muy estricto, uno de los más estrictos de la historia. En Efesios 3, del 4 al 6, nos dice: al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el ministerio de Cristo, ese ministerio que en otras generaciones se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les reveló por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y partícipes igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Mis amados hermanos, sin duda, el conocimiento estaba, pero como religiosos, ellos eran muy celosos, no podían darse cuenta del verdadero significado que ofrecía la Escritura. En el punto número 3, mis amados hermanos, vemos que la vida de Pablo había sido una vida muy ortodoxa. Esto, mis amados hermanos, lo podemos meditar del capítulo 6 al capítulo 8 de esta lectura base. Y nos dice: y ahora la esperanza de la promesa de Dios a nuestros padres sois llamados a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. La creencia de Pablo, mis hermanos, y la creencia principal de los judíos es la promesa acerca del Mesías y acerca de Dios y de la resurrección. Esta promesa también la llevaban a la acusación principal contra Pablo. Era la misma promesa en la que los judíos creían. El principal malentendido para ellos era que no podían o no comprendían la resurrección de nuestro Señor. Y nos resalta con una pregunta en el versículo 8. ¿Qué se juzga entre vosotros? Cosa increíble que es que Dios resucite a los muertos. Una de las creencias principales, mis amados hermanos, era esta promesa, la promesa de enviar al Mesías para establecer su reino. Ellos no aceptaban la resurrección y no comprendían lo que nuestro Señor
a través del Evangelio nos daría a todos. La única diferencia era que Pablo sí creía en el Mesías y había venido, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, a quien Dios le había levantado de los muertos. Él creía que Jesús era el cumplimiento de esta esperanza. Y esto para ellos había sido un malentendido. Pero, mis amados hermanos, Dios es Dios y Dios posee toda la sabiduría y sabe exactamente lo que debe de hacer. Dios posee todo el poder y el poder de hacer su voluntad. Posee el poder de la vida, de darla a quien Él quiere. Él tiene la sabiduría y el poder y el aliento de vida para hacerlo. En Juan 5:25 nos dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y de los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Dios es Dios, y como Dios, Él es amor. Es el amor deseoso de dar la vida a todos los que le han creído, el que en Él creen y le aman. Y en Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de los muertos a vida. Juan 5:24. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12:46. En esto, mis amados hermanos, en esto era lo que Pablo había creído. Esto era lo que Pablo, mis amados hermanos, anunciaba. Y a través de este testimonio verdadero, le sobrevenían varias situaciones que tal vez para él eran sufrimientos, pues estaba en una cárcel, mis amados hermanos, padeciendo como ser humano, pero perseverando y confiando en nuestro Señor. En el punto número 4, mis amados hermanos, algo muy importante para resaltar de este varón, que ese varón tenía una vida muy agresiva. Tenía al enemigo encarnizado.
Y esto le afligía a Pablo, pues el reconocer, mis amados hermanos, cuánto hemos pecado ciertamente a nuestra conciencia, a nuestro ser, es doloroso. Esto, mis amados hermanos, lo podemos observar y meditar en el capítulo 9 hasta el capítulo 11, donde la palabra de nuestro Dios dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Mis amados hermanos, en este sentimiento de pesar, al saber que en ocasiones nuestra vida de mucho pecado nos viene a encerrar en un egoísmo donde no podemos ver la luz admirable de nuestro Dios, y donde en ocasiones podemos comprender a este varón a través de su dolor. Y es por ello, mis amados hermanos, el que él tenía que testificar siempre con la verdad acerca de su propio testimonio, pues la vida de Pablo fue muy agresiva, y eso, mis amados hermanos, nos lo afirman las Escrituras. Podemos imaginarnos cuál tan grande era su sufrimiento al recordar todas estas acciones desgarradoras que se podrían palpar en su testimonio. Pablo nos dice cómo perseguía a Cristo y a los creyentes en Cristo. Pablo, mis amados hermanos, participó en los votos que se hacían en el Sanedrín, pues a través de estos votos decidían el camino o el final de las personas. Él sabía lo que significaba esto. Él no estaba ausente de no haber visto y participado en estas acciones, pues nos dice que probablemente él estuvo casado antes de su conversión, porque para llegar a ser un miembro del Sanedrín tenía que estarlo, mis amados hermanos. En ese tribunal tan supremo del mundo se decidía las terribles tragedias tal vez de muchas personas. En el punto número 5, mis amados hermanos, y no el menos importante, sino el más importante de este estudio, es el verdadero cambio de una vida, el verdadero cambio de este varón. Y aquí, mis amados hermanos, lo podemos meditar en los últimos capítulos de esta lectura, que son del
versículo 12 al versículo 18. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que me sobrepasaba el esplendor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote perdón de tu pueblo y de los gentiles, y a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mis amados hermanos, en estos textos vemos la luz sorprendente mientras iniciaba una cruel campaña. Esta luz se mostró al mediodía y era más brillante que el sol. Se mostró no solo a Pablo, sino a todos los que le acompañaban en ese viaje. Incluso nos relata que su resplandeciente luz los tiró a todos al suelo. Y es aquí, mis amados hermanos, cuando la extraña voz le hace la acusación por su persecución. La acusación patea contra su conciencia. La prodigiosa aparición de Jesús estaba a la puerta. Se identifica a sí mismo como Jesús. A este Pablo se le había aparecido. A este Pablo se le había comisionado a ser ministro y testigo, a dar la promesa de liberarlo, a dar la promesa de liberar a otros, la increíble comisión hacia gentiles, hacia las naciones y sobre los reyes, abrir los ojos, a volver a la luz de las tinieblas, a comprender que Satanás no tiene el dominio, sino el poder de Dios, al perdón de todos sus pecados y a dar una herencia espiritual. Mis amados hermanos, el Señor le había prometido liberar a Pablo, a los gentiles, a los judíos que le perseguían, perseverándolo para llevar adelante su ministerio, para cual era escogido. El creyente genuino, mis hermanos, puede depender de la liberación de Dios, de forma que pueda comprender su ministerio en la tierra. A través de este increíble ministerio de Pablo, mis amados hermanos, el Señor derriba
todo lo que no podían comprender. Y es por esto, mis amados hermanos, que se recibe la maravillosa misericordia de nuestro Dios. No solo recibió la salvación, Dios también le da una tarea que hacer. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandecientes la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 6:4. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9. El volver, mis amados hermanos, a los hombres de las tinieblas a la luz es una liberación de no tropezar, de no caer en la ruina de las tinieblas y del pecado y de la vergüenza. Es, hermanos, alentar a no pecar más, pues es la luz la que da la sanidad y la santidad. Porque si nos ha mandado el Señor, diciéndote, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hechos 3:47. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechaos pues las obras de las tinieblas y visitándonos las armaduras de la luz. Romanos 13:12. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy la luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:8. Sacar a los hombres del poder de Satanás, a Dios, sacar a los hombres de la esclavitud, del dominio y de esa sujeción de maldad, nos hace y nos da libertad. Nos da el poder y la vida en el Dios mismo. Y el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. El Señor perdona el pecado de los hombres, y a este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Darle a los hombres herencia espiritual para hacerlos príncipe de la tierra prometida, de la gloria y eternidad, para compartir con cada hombre la promesa gloriosa de Dios de la vida eterna. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, que si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 16 y 17. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para testificar de la herencia de los santos,
en la luz. Colosenses 1:12. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7. Mis amados hermanos, en la palabra y en la meditación de este tema, tenemos el gran ejemplo de este varón para todos aquí en la tierra. Este varón, mis amados hermanos, que sin duda llevó una vida difícil, nos alienta y nos exhorta a que debemos de hablar siempre con la verdad y mantenernos en obediencia a la voz de nuestro Dios a través de la Escritura. Por terminar ya casi, mis hermanos, en Juan 3:31 nos dice: el que viene de arriba está por encima de todos. El 32 nos dice: y da testimonio de lo que ha visto y oído. Y el capítulo 33 nos dice: el que lo recibe certifica que Dios es veraz. Y el capítulo de Juan 3:35 nos alienta y nos da esta gran esperanza y promesa de parte de nuestro Dios. Dice: el Padre ama al Hijo y Él ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es la vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Cuál importante, mis amados hermanos, es obedecer la palabra de nuestro Dios. En este testimonio de Pablo, fundamental para su liberación era siempre hablar con la verdad, pero también testificar con sus hechos, pues expresa eso a estos gobernantes y a este rey. Al principio de esa lectura nos dice que podían testificarlo, que podían comprobar lo que su vida había sido, y cuál importante es nuestro testimonio de vida y de palabra hacia los demás, pues el Señor nos invita a que seamos sus discípulos, pero que a través de estas acciones llevemos a cabo las buenas nuevas, no con mentiras, porque esto nos lleva a la destrucción, sino que el Señor nos pide que anunciemos su palabra tal cual es, y nos alienta a seguir perseverando con ejemplos como el de Pablo y como el de muchos más. Mis amados hermanos, deseo que la palabra de nuestro Dios transforme nuestras vidas como lo hizo con este varón, y que el poder del Espíritu Santo nos impulse a seguir perseverando en el ministerio que se nos ha mandado, en que hablemos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas para alcanzar a aquellos que aún están en tinieblas. Les saluda su hermana en Cristo, Paulina García, deseando, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y que su palabra haya sido de edificación como lo es para mi vida. Paz a vosotros.